Bienvenidos a Algo que Decir sobre Salud Mental, un podcast destinado a escuchar consejos, opiniones y vivencias de personas como tú y como yo. Hola, muy bienvenidos a todos. Es un grato honor poder comenzar este segundo capítulo de este video podcast llamado Algo que Decir sobre Salud Mental. En este segundo capítulo tengo un tremendo entrevistado, el máquina le dicen, o así lo escuchan sus pupilos. Él es preparador físico. Es diplomado en ejercicio adaptado, especialización en prescripción de ejercicio cardiovascular y metabólico. Me costó decir eso, ¿eh? Ahí lo vamos a estar presentando. Entrenador federado de tenis y triatlón, antropometrista ISAC 1 y concurso de entrenamiento de la fuerza en adulto mayor. Qué importante la población adulto mayor. Con nosotros, Renato. Un gusto tenerte acá. Demasiado contento, demasiado feliz de esta tremenda oportunidad. La verdad siempre había querido estar en un podcast, así que estoy cumpliendo un sueño. Para eso estamos, para cumplir sueños. Claro, y vamos a tener esta tremenda conversación acá, muy amena, explicando toda la relación del ejercicio físico y la salud mental. Claro, súper, ¿no? Te agradezco nuevamente la participación. No sé, ojalá se aprecie en la cámara, pero está con tremendo polerón acá el invitado. No sé si se ve acá. Dragon Ball Z. Muy ahí, otaku el entrenador. Me parece. Primera pregunta, Renato, un poco. ¿Cómo llegas a convertirte en entrenador? ¿Cómo, es algo que tenías claro? ¿Tenías que tomar una decisión? ¿Dijiste, bueno, Capenane, tiene tú esta? ¿O siempre la tuviste clara? Es una historia bastante larga. Yo estudié otras carreras, como siempre digo, en la otra vida. Iba a ser ingeniero, estaba en la Universidad de Santiago, me di algunas vueltas y después estudié para ser profesor de física, ¿Ya? un semestre en el PEDA. Después volví a la USACH y ahí como que perdí el rumbo, pero entre medio siempre estaba haciendo ejercicio físico, estaba jugando tenis de mesa y decidí como cambiar mi vida y un día fui al Duoc de Puente Alto ¿Ya? a ver qué carrera podía estudiar. Ya igual estaba en una edad un poco más avanzada, ya no era tan joven. ¿Ya? Sí, no era tan joven. ¿Había una presión social ahí de...? Sí, pues, Ya. sí, tú siempre querís terminar lo antes posible la universidad o el instituto. Pero finalmente estaba la posibilidad de estudiar fisioterapia, que era lo que quería yo, y no habían vacantes. No. No habían vacantes porque yo obviamente había llegado como febrero más o menos, y resulta que la única posibilidad era estudiar preparador físico. Ya. Y igual estaba con, como tú decís, con la presión y todo. ¿Era el plan B o nunca lo tuviste como plan No, B? era el plan B. Ya. Esto nadie lo sabe. ¿Ah? Ahora, después de 10 años de preparador físico, la gente va a saber esta parte. Pero claro, me inscribí el mismo día porque también pensé, dije, no van a quedar más cupos. Y en la estación esta, Las Mercedes, me hizo una promesa. ¿Ya? Que esta vez se iba a terminar de estudiar, se iba a terminar la carrera. O sea, Estación Las Mercedes tiene un valor afectivo ahí, sí, emotivo claro. importante. Ya. Sí, puse una música especial ahí, dije, no, esta vez voy a cumplir mi objetivo. Y nada, pues, desde ahí, entre los estudios y todo, ya llevamos 10, 12 años metidos en todo lo que es el ejercicio físico y el deporte. Ya, súper. Oye, tremenda historia de superación. No, sí, no, de verdad que... Ya, pero en el camino te gustó, o sea, era ese plan B y en el camino un poco ejerciendo fuiste encontrándole el gusto así como carrera principal o siempre quedó el bichito de esta otra. Lo que pasa es que yo al principio, debo decirlo, esto es bastante anecdótico, que no sabía muy bien de lo que se trataba el tema de ser preparador físico. Obviamente siempre tú tenías ahí el profe de educación física, que es el que hacía la clase en el colegio, pero el preparador físico se dedica al tema de la mejora de las capacidades condicionantes, de la fuerza, de la velocidad, flexibilidad, la resistencia. Y desde ahí también, obviamente, uno dice, ya, esto es solamente entrenar, solamente ir al gimnasio. Claro. Pero la realidad es que tuve que estudiar harto, más encima me tocó estudiar vespertino,
Y ahí me tuve que acostumbrar a a este mundo de la anatomía, de la biomecánica, teoría del entrenamiento. Claro, comprendo. Porque socialmente suele pasar esto, pues uno mete al profesor de educación física, al personal trainer, a todo en un mismo saco. No es la persona que te entrena, ¿cierto? La persona que te dice bueno, cuál es la rutina. Como que socialmente no se suele saber a veces la diferencia tan en detalle un poco. Claro, claro. Pasa mucho que eh, en esta, como no hay diferenciación, en el fondo dicen, ah, no, esta persona se dedica solo a entrenar en el gimnasio y no ven que hay algo más específico que tiene que ver con la parte deportiva. Claro, claro, comprendo. Que hay todo un conocimiento detrás, un bagaje teórico, estudios detrás, que la gente a veces... Claro, igual el tiempo que a mí me tocó estudiar, estábamos muy ligados, por ejemplo, tuve entrenamiento a la fuerza y entrenamiento a la velocidad ligado al atletismo. Ya, Cosa que fue cambiando con el tema de la malla y ahora es más ligado al fitness. Pero de todas maneras igual hay una diferencia importante entre lo que hace un preparador físico y un profesor de educación física. Aunque igual a los profesores de educación física en los últimos años le han ido incorporando en la malla el tema de la teoría de entrenamiento como ramo. ya, comprendo, comprendo. Ha ido evolucionando finalmente. Sí, sí. Súper. Renato, consulta importante respecto de las muchas preguntas que tengo para ti para hoy. Desde tu experiencia un poco y ligado un poco ya al área más mental, ¿cierto? Que es como el motivo principal del podcast. Eh, ¿Cómo se logra generar motivación en las personas para que logren desarrollar un entrenamiento? O más que esa motivación inicial, por ejemplo, ¿te ha pasado a veces que hay personas que están en un comienzo motivadas con el entrenamiento y de repente esa motivación comienza a bajar? Desde tu experiencia un poco, desde tu rol profesional, ¿cómo lo has abordado? ¿Qué has visto de eso un poco? Sucede que lo más complejo dentro del entrenamiento es el tema de la adherencia. Ese es el concepto principal. Y para lograr esa adherencia, obviamente las personas necesitan tener un apoyo. Y ahí es donde nace el rol del coach, del preparador físico, que esté acompañando para que finalmente no se acabe esa motivación. Porque por algo llegaron esas personas contigo para poder entrenar. Algo las movió. Exactamente. Pero esa es la primera parte solamente. Pues ya mantenerlo es más complejo. Creo que en el mundo moderno también es más difícil, básicamente por el tema de que las metas son muy inmediatas. Ya. Y hacer ejercicio físico como tal muchas veces puede costar en el sentido del dolor, del cansancio, de la serie de actividades aparte que tenéis que hacer de solo entrenar, que tiene que ver con trabajar, que tiene que ver con estudiar. Y desde ahí creo que la ventaja que uno tiene, que es hiperactivo, que está siempre ahí preocupado de cada uno de los entrenados, entrenar, mandándole mensajes por WhatsApp. Yo uso mucho el tema de la música. Ya. Entonces, no solamente la música de rock y para motivar, sino que Ya. distintos tipos de música. Bad Bunny, Puede ser también. Ya. Y estar constantemente preocupado, preguntando, que se estén grabando, haciendo los ejercicios para tener un feedback respectivo. Creo que el rol el correcto rol de un coach siempre va a ser acompañar a las personas en todo el proceso. Si este proceso, no sé, dura 4, 8, 12 semanas, da lo mismo, siempre buscar un feedback para poder ir progresando y poder mejorando de una manera óptima. Claro, comprendo. Entonces, finalmente, el estar presente, ¿cierto? El estar ahí, el decir, ¿sabes qué? En este proceso no estás sola, solo, estoy acá, así, atento a lo que estás haciendo. Lo más importante. Ya. Sin eso no llegamos a ninguna Ya, parte. comprendo. ¿Te ha pasado situaciones en donde, por ejemplo, tú entregas todo desde tu rol de coach y la persona aún así no se levanta, te frustra? ¿Qué te pasa ahí un poquito a ti desde tu rol de motivador? Porque ahí te desafía un poco. Ahí me causa una frustración tremenda. Tremenda. Ahí me cuesta quedarme dormido, empiezo a pensar qué tipo de estrategia poder utilizar.
Pero también uno entiende de que son procesos, todas las personas son distintas, eh, pueden pasarte distintas circunstancias en la vida y desde ahí obviamente uno trata de abordarlo de la mejor manera posible, pero si no se puede también hay que tener la madurez para poder entenderlo. Claro, comprendo. O sea, hay una flexibilidad de entender que la persona puede estar pasando por un montón de cosas que quizá a veces uno desconoce, ¿cierto? Pregunto yo porque a veces socialmente a mí me da la sensación que se suele percibir que quien no lo hace es porque, poca voluntad, ¿cierto? Es como, bueno, no cumple con esto, no, le falta voluntad. Lo que pasa, Samuel, es que existe un contexto Ya, y desde ahí empezamos a abordar la estrategia para la adherencia. Entonces hay que entender igual, como decía anteriormente, que las personas trabajan, jornadas laborales que son súper largas, lo mismo con el tema de los estudios. Entonces, desde ahí compatibilizar el tema del entrenamiento se hace complejo. Entonces, hay que generar un programa de entrenamiento acorde al tiempo que tienen, que finalmente es la clave. Desde ahí, desde ahí pueden comprometerse, desde ahí van a poder entrenar y desde ahí obviamente van a poder progresar. claro. Importante eso, ¿cierto? Entender el contexto de la persona. Y eso finalmente igual es parte del trabajo, ¿o no? Sí, pues, analizar. Yo, por ejemplo, a cada uno lo he entrenado, entrenada, les paso una anamnesis, tienen que llenarla con los datos generales de a qué se dedican, si tienen algún tipo de enfermedad, de patología, si toman algún tipo de medicamento. Y desde ahí tú vas haciendo como una especie de imagen, ¿cierto? O proyectar una imagen de lo que está sucediendo y desde ese punto uno va a abordar la problemática que es que la persona pueda entrenar. Claro, comprendo, comprendo. Y esto que hemos estado conversando viene mucho desde lo motivacional mental, pero también hay otras situaciones donde ocurren escenarios súper frustrantes que puede ser una lesión, ¿cierto? Para un deportista una lesión es un tema importante. ¿Te ha tocado de repente dentro de los procesos de entrenamiento acompañar desde cómo afrontar la lesión, ¿cierto? Que igual es fuerte. Sucede lo siguiente, yo me dedico netamente al área del ejercicio físico como tal. ¿Ya? Entonces, claro, llegan personas, llegan deportistas que pueden tener lesiones. Obviamente lo ideal para poder llevar a cabo el proceso es que hayan pasado por el traumatólogo, hayan pasado por el kinesiólogo y desde ahí empieza el entrenamiento. Dicho esto, puede suceder, puede suceder cuando tú estás ahí metido en una actividad de rendimiento que venga la lesión. Y desde ahí obviamente viene la frustración del deportista y esa frustración hay que saber abordarla. Porque ahí cuando está el deportista está en esta área del rendimiento, no nos podemos detener. Hay que seguir entrenando. Entonces, se hace complejo, se hace difícil, pero ahí también aparece, si trabajáis en un equipo multidisciplinario, las estrategias que tienen los psicólogos deportivos para poder volver a conectarte con el proceso, porque igual muchas veces pasan a ser lesiones que son significativas, o sea, no es algo Ya. sencillo, o sea, 2 semanas de reposo y claro, volvemos, claro. no, claro, o sea, uno dice, ya, 2 semanas, listo, no, pueden Ya, ser meses y ahí uno igual tiene que estar preparado, o sea, uno está preparado para poder entrenar a una persona que está saludable, que está sano, pero también tiene que estar preparado para poder trabajar con este equipo multidisciplinario eh, y poder generar el programa, seguir el proceso, porque obviamente, insisto, pues todo esto tiene que ver con el área de rendimiento. Distinto si es una persona que solo lo practica de manera amateur, solo lo practica, para mantenerse activa, por la edad, claro, para prevenir, para poder etcétera. entretenerse, pero, Claro, pero el área de rendimiento y sobre todo el alto rendimiento es otra cosa. ya, claro. Y ahí, bueno, aparece la figura del psicólogo deportivo que en el último tiempo ha estado sonando más. Eh, Pareciera, por lo menos, a nivel más popular. No, no sé cómo ha sido dentro del área ya las personas que están más involucradas ahí con el deporte de alto rendimiento. Sucede que el psicólogo deportivo
ha entrado fuerte, yo te diría, en los últimos 5 años. Ya. Igual reciente, si uno Sí, lo sí, mira. sí, sí es reciente. Obviamente siempre existieron, no estoy diciendo Estábamos ocultos bajo claro, tierra. claro, estoy diciendo que no estaban en el planeta Tierra, digamos. Ya. Pero pasa de que han habido muchos casos de deportistas que están abordando el tema del estrés, que muchas veces se ven superados por la competencia, y desde ahí obviamente hay que tratar, o no tratar, sino que es una obligación dentro del equipo multidisciplinario poder abordarlo, obviamente, sobre todo con el tema del psicólogo en este caso. Claro, comprendo. Y en esa misma línea, Renato, tú me decías que tú igual siempre has estado haciendo deporte, Siempre, toda la vida. toda la vida. Toda la vida, de los 5 años, de Ya, que tengo uso de ya, razón. ya. No, ¿impuesto o te gustaba? Si te recuerdas pequeño No. disfrutando hacer ejercicio, como en vez de, oh, hoy voy a comprarme unas papas, como le pasa a algunos, hoy voy a trotar. En esta parte voy a funar a mi familia. No, no voy a funar a mi familia. Pero es decir que dentro del grupo, dentro del núcleo familiar, yo siempre fui el que hacía ejercicio físico, estaba ligado al deporte. Muchas veces no tenía los elementos, los implementos, me los creaba yo, botellas con arena que Cemento llenaba. a veces, que era muy Sí, típico. cemento. Me generaba mi propio rack de madera. Pero la verdad que, como te digo, fue algo que no he tenido como una explicación al fenómeno, pero siempre he estado obligado desde chico a moverme. Además tiene mucho que ver con el tema que soy muy hiperactivo, Ya, no me puedo quedar tranquilo mucho rato, tengo que estar haciendo cosas. Entonces, por el tema, yo creo, alto nivel de energía, siempre he estado en movimiento. claro, comprendo. Entonces, si bien no te dedicaste como al deporte de alto rendimiento, el ejercicio en tu vida cotidiana es importante. Y dentro de eso, me iba a decir algo, te dedicar ahí de pensante. No, pasa que a mí me hubiese gustado ser deportista. De verdad que Ya, es una de las frustraciones, podría decir. Participé en campeonatos de tenis, ya, algunas competencias de fútbol, deporte que, ya, que no me ha gustado mucho nunca, pero participé en algunas ya. cosas. Em, Pero participaste entonces con ese bechito de repente que podría ser. O sea, me gustaría quizás de repente profesionalizarme. Claro, pero uno siendo chico y no sabiendo todo el tema de la responsabilidad que conlleva ser deportista, el tema de los recursos que también es muy importante, las lesiones que han ido Ya, acompañando toda mi vida, digamos, sobre todo ya, ahora que estoy más viejo, pero nada, sí, la verdad me hubiese gustado ahí estar claro, inmiscuido, salir en ESPN claro. alguna vez en algún deporte, pero bueno, no se pudo, vamos a lograr ese objetivo como preparador físico. Ya, todavía está ahí de alguna forma, ¿cierto? Poder Sí, vincularse. De siempre. hecho, justo la pregunta que te quería hacer iba con ese tema que mencionaste al final, que tiene que ver con las lesiones. Como es parte importante de tu vida, ¿cierto? El tema del deporte. em, ¿Te ha tocado a ti enfrentarte a lesiones que te hayan afectado así fuerte en el lado motivacional? ¿Cómo las has enfrentado? Las lesiones, sobre todo en el último tiempo, ya cuando pasáis los 30 años, ya al borde de jubilarse, digamos, muy viejo, ha sido un tema complicado. En el sentido de que, han sido invalidantes. La más compleja que tengo es un tema de una discopatía lumbar. Me pasó justo realizando un entrenamiento. ¿Ya? Yo tengo un ídolo, la verdad, como preparador físico, que es Douglas Cordero, que prepara tenistas. Entonces yo veía los videos y decía, bueno, tengo que enseñar esto mismo, tengo que mejorarlo. Y un día llegó tanto la obsesión que estuve 1 hora intentando hacer un salto, trabajando fuerza elástico-explosiva, que se denomina. Y llegó un momento que en uno de los saltos yo sentí como si se me hubiese, muy exageradamente, ¿Ya? como si se me hubiese roto la espalda. ¿Ya? Y quedé blanco, obviamente, me sentí mal, me faltaba el oxígeno. Eh,
Y ahí descubrí, ¿cierto? Porque esto venía de antes, yo ya tenía molestias, que tenía esta discopatía, tuve que ir al traumatólogo O sea, después. eso fue un detonante que permitió Fue- ver esto, pero venía de claro, antes. ahí te das cuenta igual que ya Ya, estáis veterano, ya. estáis viejo. eh, igual fue impactante porque el traumatólogo no suavizó el tema, me dice, tú en este minuto tienes uno de tus discos de la parte lumbar como si fueras un hombre de 60 años. A ese nivel de desgaste. Siempre me acuerdo de esas palabras. Y, y cuando me sucede, yo salgo de la consulta, me pongo a llorar. Comprendo. Me pongo a llorar y digo, no, esto es terrible, acá se termina mi vida deportiva. Se acabó todo en ese Sí, momento, pensaste. sí, se acabó todo. Dije, nunca más voy a poder entrenar y no voy a soportar esta molestia, no voy a soportar este dolor. Eh, Pasó hoy día, justamente relacionado con este tema, ¿Ya? que estaba entrenando y había hecho la sentadilla, el trabajo de fuerza, como estrategia que me dieron el tema de los kinesiólogos, fue que la movilidad articular, que es la parte inicial de la activación, durara de 20 a 30 minutos. Siempre lo hago. Pasó el tema del trabajo de fuerza y después obviamente venía el trabajo cardiovascular. Intenté correr porque estoy también ligado al tema del atletismo y todo, 40 metros y sentí el dolor, Ya. pero el dolor era así insoportable. No, ¿Y este dolor con esta intensidad no lo sentías hace tiempo? hace Ya. tiempo que no lo sentía. Y ahí dije, no voy a poder ir al podcast. Ya. vino, No. vino el tema de la frustración. Dije, ¿dónde está el helicóptero que me viene a buscar ahí para llevarme a Claro. la clínica alemana? Tocándote las piernas, a ver Claro, si se sentía. a ver si sentía las piernas y todo, pero finalmente salí con el tema de la estrategia, la movilidad articular, de poder calmarme y también del extra de motivación que tengo de nunca rendirme, nunca darme por vencido. Ya. Y finalmente pude salir, ¿cachai? O sea, fue algo difícil, pero lo logré. Y ahí creo que la estrategia del kinesiólogo que me ayudó en la etapa de rehabilitación con ejercicios que fueran al mediano y al largo plazo, porque tanto el traumatólogo como el kine me dijeron, esto te va a durar toda la vida. Claro. Es potente escuchar eso. Sí, porque finalmente tú estás acostumbrado a tener, comillas, un cuerpo que está siempre sano. Yo no carreteo, no tomo, no fumo. Ya. Lo digo en serio porque hay gente que me dice, no, pero ¿cómo, Renato? ¿Cómo eres así? Y todo. Claro. No, es que yo elegí esa vida, po. Comprendo. Mi objetivo es llegar a ser preparador físico de alto rendimiento y para poder lograr eso tenéis que tener esa disciplina Comprendo. que es muy parecida obviamente a la del deportista, nunca a su nivel porque él es Claro. el que compite, pero, pero ha sido potente Ya. esto del dolor, de ver que en el fondo te puede pasar en cualquier minuto, que siempre estáis con la preocupación y que te va a acompañar por el resto de tu vida. Claro. Porque llega un punto, como no lo tenía hace tiempo, que igual uno se acostumbra a no tenerlo. Empieza como de nuevo a acostumbrarse quizá a que no aparezca y de repente, pum, aparece. O sea, me da un poco la sensación que eso es lo que te ocurrió. Claro, claro, es como, yo siempre lo denomino de esta manera, pero es como un fantasma, como un monstruo que está al lado tuyo. Te acompaña a todos lados. Claro, Sí. claro, y ahí, como te digo, uno prevalece por el tema de las estrategias que vaya aprendiendo, porque es muy duro, sí, es muy duro poder afrontarlo y ahí entendí por qué hay personas que finalmente pues dejan de hacer deporte, de hacer ejercicio, Claro. porque finalmente tenéis que ser muy duro mentalmente para poder abordar esto y superarlo. Claro. Claro. Lograr superarlo, ¿cierto? Y me voy a tener un punto que mencionaste que yo encuentro que es súper importante y que puede ser muy educativo y que en general en el último tiempo ha estado muy un poco en boca de todo. Suena como polémico esto. No, pero es como esa devolución del médico, especialista del área que sea, un poco de este tema de no endiosar al médico, respetar sus conocimientos obviamente, pero también de repente cuestionar ciertas prácticas. Y ahí tú me mencionabas, bueno, la devolución que tú recibiste cuando te comentan esto no fue como muy empática, digamos, fue como,
chuta, en realidad jodiste, eres joven y tenías esto, un poco. No, O sea, por lo que tú me relatabas un poco, no sé si fue así. claro, el médico finalmente es como que me dijo, cómprese una sepultura, vaya, vaya al parque de recuerdo, Ya. entiérrese inmediatamente. Y este cupón, que me dan Claro, descuento. y este cupón, claro, porque te vas a enterrar más joven y todo. Pero, pero nada, o sea, es que también yo siempre he preguntado si el médico o los médicos, tampoco vamos a generalizar, porque no Claro, son todos obviamente, así, obviamente. pero están preparados para decirte algo de ese calibre, que finalmente te deja destruido. Claro. Te deja destruido porque te deja pensando y te puede destruir algo que es vital para la vida de nosotros, que es la voluntad. Potente lo que mencionas. Y ahí voy a comentar muy brevemente una experiencia que conecta con eso, porque a mí también me dieron en un momento el diagnóstico de una discopatía y me pasó algo muy similar, que fue, antes de decirme que tenía, se pone a ver un poco los resultados y dice, chuta, siendo tan joven. Así, esa es la frase, me quedó tan grabada porque no me había comentado nada, yo estaba ahí expectante, una molestia que me había acompañado este tiempo y dice, siendo tan joven. Y fue como, claro, me empaticé mucho en ese sentido un poco, y por eso quería como resaltarlo un poco, porque fue como muy chuta, como me mató, po. Me mató antes de darme el diagnóstico, Claro, un poco. te sepultó inmediatamente. Claro, ahí no me dijo vaya, me dijo, me tiró la tierra Claro, de directamente. una. De una, ¿te fijas? Claro. Dentro de este mismo proceso, ¿cierto? Asimilar este tema o el tema de la fuerza de voluntad, asimilar que esto va a estar acompañando ahí durante toda la vida finalmente, ¿cierto? Em, ¿Te afectó este tema de la voluntad, la motivación en otra área, en tu día a día? ¿Cómo la afrontaste? Mira, esto me pasa un día viernes. El tema digamos, del trauma, del dolor, de que yo no sabía qué había que hacer. Me acuerdo que tuve que dormir en un sillón, en un sillón con los pies hacia arriba, una especie de triángulo, digamos. ¿Ya? Eh, y nada, eh, los primeros días fueron terribles, porque obviamente tenéis que asumir que lo que te pasó fue muy grave. Lloré bastante, debo decirlo. Sí, debo decir que lloré bastante, llorar la noche igual. Eh, el punto es que esto, además de la voluntad, causa ansiedad. Ya. Porque tú igual que hay pensando en qué vaya a hacer, po. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Yo nunca falto al trabajo. Mi trabajo obviamente es de pie, es mostrar ejercicios, es motivar. Y si alguien me ve llorando, o si alguien me ve, no sé, porque llego en muleta a una clase, va a ser impactante, po. Claro, algo transmite. Algo transmite, po. Entonces, desde ahí, no sé cómo, traté de sacar fuerza para poder afrontar la semana que venía. Ya planificada, ya Claro, armada, ¿cierto? claro, y justo estaba entrenando a una atleta que iba al maratón de Chicago. Ya. Entonces entrenábamos en el Parque O'Higgins y todo. Y me acuerdo que venía la micro y yo inconscientemente estaba, no sé, 40, 50 metros, corrí con la mochila siempre, como siempre, llena y todo de cosas, y sentí la molestia. Ya. Y dije, O sea, oh, ese correr era parte de la práctica, de la claro, rutina de Renato. era Ya. sencillo, Ya. era sencillo, lo podía hacer fácilmente. Y ahí no fue fácilmente. Y ahí yo dije, esta cuestión me puede inhabilitar para hacer mis actividades cotidianas, mis actividades diarias. Entonces digo, ¿y ahora qué hago? O Claro, sea, más encima, como dije al principio, que me había cambiado de carrera, claro. estaba cumpliendo un sueño, había encontrado una pasión y esa pasión podía ser destruida. eh, Con todo lo que costó encontrarla, sí. Exactamente. O sea, me demoré años en encontrar una carrera que me gustara, que me motivara, y lo estaba perdiendo todo. Y a pesar de eso, yo siempre he tenido esa capacidad
de poder levantarme en los momentos difíciles. Acá vamos a poner como más espiritual. Ya, ahí después ponemos música de... Claro, música espiritual, pero pasa que yo creo, o sea, no creo al 100% en esto de lo que venden los coaching y te dicen, no sé... por un momento pensé que iba a decir los psicólogos. Dije, No, me asenté totalmente a lo mismo. No, tranquilo. Ya. No, que venden, que te dicen, conquista tu vida, tú puedes alcanzar lo que quieras, todas las metas, sin contar que detrás de cualquier proceso existe mucho dolor. Y el que puede superar ese dolor es el que finalmente alcanza una parte quizás de su objetivo, no todo el objetivo. Entonces, claro, yo me había puesto la meta de poder ser preparador físico, de entrenar deportistas y todo. Estaba viviendo mi sueño, pues era todo hermoso, todo bonito. Estaba en un buen momento, contigo, con tu carrera. Estaba en mi peak, estaba en mi prime. Ya, comprendo. Pero pasa que ahí yo dije, esto me puede derrotar, esto me puede tirar al suelo y quizás no me pueda levantar. Pero, ¿primera vez que sentía eso? Sí, ¿Tan profundo? Sí. Ya. Siempre había tenido sentía que estaba perdiendo la inmortalidad. Ya. No, de verdad. Siempre te habías sentido inmortal y de repente... Sí, y ahí ya era un humano terrícola. más. Sí, un terrícola. Entonces, me sirvió igual, porque te da una perspectiva distinta, te da otro estado de madurez, te da más solidez en tu vida, pero tenés que pasar por el dolor. Y ese dolor, afrontar esa tormenta, estar en tu barco, remar en esa tormenta, es sintiéndote difícil. solo, finalmente. Exactamente. Claro. Sí, pues te sentís solo, porque evidentemente, por más que tú tengáis tu entorno, como todas las personas, ese entorno te puede apoyar, pero desde uno es de donde viene la energía para poder salir, para poder afrontar, en este caso, el tsunami. Claro. El tsunami que me está llevando. Claro, comprendo. Y claro, toca un punto importante porque si bien hay gente a veces que está acompañando, la vivencia particular uno la experimenta muy solo a veces, ¿cierto? En el acostarte, cuando uno está solo con los pensamientos, ¿cierto? ¿Te costó ahí, yo te pregunto, Renato, abrirte de repente a tus círculos, ya sea de amistades, pareja, no sé, de contar un poco lo que estabas viviendo o lo contaste nomás? Así como, mira, me está pasando esto. Me pasa que yo normalmente, como llevaba ya un tiempo trabajando como preparador físico, había tenido algunos golpes en la vida, pero que no habían sido de tanta magnitud, siempre había podido sobresalir desde la fuerza vital que uno tiene, que no tiene nada que, obviamente, Ya. insisto, con los inciensos y ese tipo de cosas, sino con lo que yo llamo garra, Ya. de poder pelear. Para mí eso es lo más importante, intentarlo. Pero me sentí quebrado, tuve que hablar lo que me había pasado, porque finalmente no es que me había hecho una pequeña herida cocinando con un cuchillo, no. Claro. Esto es algo óseo que, como te comentaba, me va a acompañar siempre y que desde ahí, obviamente, uno se siente muy mal y tiene que saber pedir ayuda, tiene que saber conversar, tiene que saber hablar de lo que sucede. Porque finalmente si no entras en un estado de desesperación. Y ese estado de desesperación puede ser muy bélico, puede ser muy brutal. Y eso te puede llevar finalmente a dejar la profesión, dejar tu trabajo, Claro. dejar tus actividades cotidianas, porque te empieza a invadir el miedo. Ese miedo que es, como te decía, de correr a la micro, de estar en la micro, de, si estoy en un lugar donde está lleno de personas, ¿qué hago si me pasa? ¿Alguien me va a ayudar? Claro. Me va a venir a buscar una ambulancia, ¿cachai? Andáis con una ambulancia en el bolsillo, ¿cachai? Entonces, eso ha sido eso fue lo más complejo de poder abordar este problema. Claro, que es como esta primera etapa de asimilarlo, ¿cierto? Como lo asimilo, que tarda su tiempo, no es como, bueno, como tú decías, 2 semanas
En el caso de las lesiones, ¿cierto? No era como esa lesión de 2 semanas, era algo que quizá iba a costar un poco más Mucho más asimilar, profundo. ¿cierto? Sí. Oye, Renato, y en base a esta tremenda experiencia potente que estás contando, ¿cierto? ¿En algún momento tú pensaste en acudir, no sé, por ejemplo, a psicoterapia o a apoyarte de otro experto más de la salud mental? Post lesión me vinieron otras cosas, obviamente que tienen que ver con la vejez. Perdí la vista. No, no es que haya perdido la vista, sino que ¿Más aumento? yo nunca había utilizado lentes. Ah, ya. Y pasó finalmente que tuve que ver este tema y el astigmatismo era bastante alto, digamos. Ya. Había avanzado mucho con los años. Vino también un contexto que es el tema del estallido social, que nos afectó a varias personas. Y junto con eso, el tema de la pandemia, que tenía relación obviamente con mi trabajo, que era siempre presencial. Claro. Y lesión, pandemia, la destrucción total de los proyectos deportivos de un momento a otro, entre marzo y abril del 2020, me llevó a un proceso complejo que no podría diagnosticarme porque no soy psicólogo, pero sí una depresión compleja. Compleja en el sentido de que te sentís como abrumado, eh, sentís que todo tu entorno está más oscuro de lo normal, la frustración de no poder trabajar Claro. como lo hacía antes, y ahí como que ocurrió un poco un quiebre, en el sentido de que por primera vez pensé en el tema de pedir ayuda. Ya. Que es el paso más complejo finalmente, de pedir ayuda, de ver qué es la terapia. Porque alguien te puede contar y te dice, no, mira, mi psicóloga me ha ayudado en esto, mi psicólogo me ha ayudado en esto otro, pero finalmente vivir ese proceso, tú no sabés a qué te vas a enfrentar, po. Pasó todo el 2020, eh, me ayudaron muchas personas, cuales estoy muy agradecido, en los momentos más complejos, donde yo decía, ahí realmente dije, entre la lesión, la pandemia, el COVID, lo pierdo todo. Ya. Lo pierdo todo, me levantaba todas las mañanas pensando de que ya no iba a poder trabajar como preparador físico y desde mediados más o menos del 2021 yo tomo la decisión de buscar una psicóloga. Ya. Comprendo. En Eh, algún momento tú dijiste como que la vida me estaba dando señales para dejar esto, así con respecto a primero a la lesión, ¿cierto? Después este Mira, tema. la verdad no creo en estas señales del universo, Ya. que vinieron los Anunnaki en un sueño a Ya. decirme, no, Renato, ya no te puedes más dedicar a ser preparador físico. No creo en ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, obviamente, venía el tema de una frustración acumulada por Ya. contextos, lesiones, pandemia, que repercuten en el trabajo. Y ahí tuve que, obviamente, buscar a uno profesional. Y cuando busco a esta profesional fue por videollamada, me acuerdo. Ya. Plena pandemia. Eh, no, estaba terminando ya, Ya, está terminando la terminando la pandemia, pandemia. ya la gente... Pero ahí se hizo popular el tema de la psicoterapia online, porque antes de pandemia eso no era impensado, po. Claro, venía todo el boom ahí de las Ya. videollamadas Claro. y, y me atiende esta psicóloga, y igual quedo así como un poco consternado de todo lo que estaba pasando. Termina la sesión y me dice, Renato, no te puedo atender. Y ahí, eso fue un... Ya. fue Después de un- haberte fue- atrevido a dar ese paso. Claro, dice, no, pero es que no te puedo atender por videollamada, esto es un poco más profundo, ¿cachai? Y claro, después que te atreví a dar el paso, yo finalmente ahí, ahí me sentí totalmente válido, dije, ¿qué iba a suceder? Realmente pensaba que el universo estaba conspirando contra mí, Ya. ¿cachai? Prendí incienso en la casa, ¿cachai?
Pero... ¿Eso es real lo de la ansioso? No, pero digamos que... Estaba en esa etapa reflexiva un poco. Claro, está en la etapa reflexiva. Y para agregar algo que podríamos denominarlo como un agravante, me dio una anemia ferropénica. Por lo tanto, esto era un escenario de destrucción. Era como una bomba nuclear. A esta altura ya estamos hablando de una bomba nuclear. Claro. Y resulta que esa psicóloga me dijo, mira, te doy el dato de una colega que te va a ayudar. Ya. Y ahí le aprovecho de mandar un saludo a mi psicóloga que debe estar escuchando. Saludo ahí a la colega. Saludo a Mila López, ¿sí? Que es mi psicóloga. Ya vamos a cumplir 2 años en el proceso y de verdad me ha cambiado la vida. De verdad estoy muy contento, me ha hecho ver las cosas de otra perspectiva, me devolvió esa alegría, la motivación, la garra, para poder enfrentar toda la problemática que venía arrastrando. Me ha ayudado con el tema de estrategia, para sentirme mejor finalmente, claro. En este contexto que se llama sociedad. Claro. ¿Sí? Claro. Que es finalmente lo fundamental y lo que uno busca en la terapia. Primeramente ya me dijo, van a ser 6 meses, ya llevamos 2 años. Y contando. Claro, y contando, pero muy feliz, muy contento. Súper. Ha sido un proceso de aprendizaje constante, en el cual uno dice, bueno, si solamente estoy hablando y te dicen un par de cosas, pero esas cosas son muy relevantes, son muy importantes en la vida, y uno muchas veces deja de lado el tema del autoconocimiento. Claro. Como que vive en automático, como que está todo el rato conectado con la Matrix, todo el rato en el celular, pendiente de futuros proyectos. Todo eso obviamente te lleva al tema de la ansiedad, del estrés, y nunca termináis de descubrir lo que está dentro tuyo. Claro, comprendo. Sí, finalmente eso es como la clave para poder ir mejorando, para poder ir progresando y por sobre todo para sentirte mejor. No, claro, y como dices, bueno, si ya 2 años, porque algo viste ahí, ¿cierto? Si algo te hizo clic y dijiste, bueno, esto sirve un poco, finalmente. Claro, porque finalmente yo trabajo motivando a personas. Claro. Para que puedan alcanzar su objetivo, ya sea ligado al fitness, ya sea ligado al deporte, ya sea ligado a la salud. Pero también necesito que esa generación de motivación que siempre he tenido se pueda mantener en el tiempo. Y para poder generarla tengo que estar bien. En el contexto, insisto, de la sociedad, de tu entorno, de cómo abordar cosas que para uno parecían muy complejas, muy tormentosas, pero finalmente eran más sencillas. Claro. Y había que como calmarte un poco. Quiero decir algo además que a veces me llama mucho la atención, que es que en red social está el tema de todo esto, de todas estas personas que hacen coaching, o muchas veces colegas que se levantan en la mañana y son como super saiyajines. Oh, no, soy el mejor Claro. de... ¿Nombres? No, mentira, no es necesario. No es necesario. No, nombres, no queremos generar funas masivas. Pero pasa claro, te venden esto de no, estoy súper bien, estoy vital, mira, lo que causa en ti, el ejercicio físico. Pero ¿qué pasa cuando tú normalmente has dedicado tu vida al ejercicio, has dedicado tu vida al deporte? Igual tenís problemas. Igual sentí el dolor. ¿Por qué no? Claro, O sea, levantar una mancuerna, levantar una barra, mejorar en un ejercicio, mejorar técnicamente en un deporte, te va a ayudar. Pero también tiene que existir siempre un psicólogo, una psicóloga que te dé herramientas,
insisto, para sentirte bien. Porque si no te sentís bien, ¿cómo tú le vas a entregar motivación a las personas? ¿Cómo tú vas a ayudar a que esas personas puedan lograr el objetivo? Claro, porque en esa misma línea, y muchas veces, desde el rol del psicoterapeuta, el clínico más que nada, se toma como herramienta estrella el decirle a la persona, y también lo he visto de repente en fichas de psiquiatras, médicos, haga deporte. El hacer deporte, si bien obviamente suma, tiene su cuota ahí que aporta a la mejora, pero como la solución mágica, ¿cierto? Como si usted hace deporte, se transforma todo un poco. Y yo, por lo menos yo como planteo un poco, o mi mirada desde mi rol profesional es que es una suma dentro de muchas cosas. La psicoterapia pone su cuota, los círculos sociales, las redes con las que contamos pone su cuota, el deporte puede poner su cuota, ¿cierto? Pero de repente el poner la fe solo en una de esas cosas puede generar mucha frustración en las personas cuando van y se acercan a esa cosa como puede ser el deporte con la fe de que, chuta, si hago esto se acaban todos mis problemas. Y después se pueden llevar a una decepción enorme que genera de repente desesperanza un poco, diciendo, chuta, el psicoterapeuta, la psiquiatra, el médico, etcétera, quien lo haya dicho, ¿cierto? Me dijo esto, yo vine, lo hice, sufrí también, porque tú decías, claro, levantar una mancuerna duele, mantener una rutina duele de repente, y no se generó ese cambio que me prometieron, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que, insisto, muchas veces se vende esto del ejercicio físico como algo mágico, incluso como algo espiritual. Pero pasa finalmente, como decís bien tú, son estrategias, es una suma de cosas, todo tiene que ser con equipo multidisciplinario, eh, muy integral, ¿cierto? Para poder lograr un objetivo como tal. Pues. Por eso te pongo el caso de... Este caso va contrario a lo que normalmente te dicen. Yo escuchaba a muchos psicólogos que también son entrenadores, porque está de moda que tienen como doble profesión, digamos algunos. Yo claramente tengo una, sola te diré. No, está bien, está bien. Psicólogo. Está bien, pero pasa que en esta doble profesión te dicen, no, mira, yo genero las estrategias necesarias para que las personas se sientan plenas, se sientan bien, levantando más peso y todo. Y no es real. No es real porque yo me dedico 24/7 a esto. No me dedico 2 días a la semana, 3 días a la semana, todos los días. Estoy conectado a la Matrix del entrenamiento. Entonces pasa de que uno cuando se presenta en un lugar, todos deben pensar, oh no, el coach es espectacular, un super saiyajin. Vive feliz, vive inyectado de energía. Vive feliz todo el día. Claro. Decís tú, no tiene ningún problema. Pero la realidad es que no es así, ¿cachai? Si todas las personas tienen problemas, todas las personas tienen dolor, en distintas magnitudes, obviamente, y para eso existen los psicólogos y las psicólogas. No creo que sea una profesión como al azar, ¿cachai? No, por algo existe. Claro, como por si acaso, así, Claro, alternativa. Entonces, yo no puedo suplir la pega de un psicólogo. Porque eso es lo que yo veo en red social. Muchas veces que está el entrenador, está el coach ahí y te dice, bueno, hoy día levántate a las 4 de la mañana con el reto de que vamos a hacer esta semana. Claro. Y vas a ver cómo te vas a sentir. Y yo creo que es peligroso porque puede que le sirva a uno, pero daña hasta 4. Y el relato que se sube es el de ese uno, que ya le hizo sentido, por ejemplo, esta lógica más motivacional de reprimir a veces, muchas veces el malestar, ¿cierto? Como que hacemos borrón y cuenta nueva de tu sufrimiento, lo omitimos y nos centramos en lo positivo. Y claro, uno en redes sociales ve lo que se quiere mostrar y nunca se va a mostrar el lado B. No se va a mostrar a esa persona que tras intentarlo, frustrarse, no fue más y desapareció. Claro. Pasa que la frustración puede ser incluso aún mayor después que tú te das cuenta de que todo lo que está vendiendo esta persona, este gurú, este chamán, ¿cierto? Semental, póngase el nombre. No, directamente un maestro ascendido, como le llamo yo. Maestro ascendido. Yo siempre digo que cuando hago las asesorías, cuando entreno personas, que no estoy en ningún pedestal, que somos todos iguales, ¿cachai? Que no tengo ningún superpoder. Se genera cercanía, se genera adherencia, se alcanzan los objetivos. Pero si tú vas a partir la vida
diciendo que eres mejor que el resto, inmediatamente estáis perjudicando a varias personas. Claro, Y hoy día eso está muy latente en red social. claro, comprendo. Importantísimo, como te digo, lo que mencionas, Renato. Finalmente, humanizar el proceso, ¿cierto? Sí, es Humanizar lo el más proceso. positivo. Sí. Claro. Renato, te voy a pasar a hacer unas preguntas que me dejaron ahí en las redes, ¿cierto? Que están bien buenas, la verdad. Y esta pregunta creo que me la he hecho muchas veces. ¿Es mejor hacer ejercicio en la mañana o en la noche? Oh, ¿Por oh, qué? qué difícil pregunta esa. Eh, no, mira, lo ideal sería realizar ejercicio entre las 9 y las 11 de la mañana. Pero la realidad es que las personas estudian, la realidad es que las personas trabajan. Por lo tanto, ese horario ideal no se puede alcanzar. Finalmente hay muchos que terminan entrenando en la noche, donde quizás no vaya a poder rendir de la mejor manera porque ya venís cansado. O pasa que algunos tienen que entrenar antes de entrar al trabajo, a las 6 de la mañana, Claro, donde también pueden venir con sueño. Entonces, yo recomiendo que lo mejor es entrenar en el horario que más te acomode según tus responsabilidades. me parece. Yo creo que eso justamente entra dentro de lo que hablábamos de humanizar el tema y contextualizarlo, ¿cierto? Si nos quedamos con el estudio, es como, no, es esto, ¿cierto? Sí, no, siempre, como te digo, hay que tomar en consideración toda la historia de la persona para poder prescribir de la mejor forma el ejercicio. Súper. La segunda pregunta. Esta pregunta la hace Carol Dance. No, Ah, un gran pensador. un pensador chileno. Eh, ahora me van a funar a mí. No, no puedo estar ahí promoviendo la... No, no, no podemos tener ese tipo de preguntas acá. Sí. Eh, ¿Qué piensas de la gente que solo hace ejercicio por algo estético y no por salud? Esto me da la sensación que lo escribió, sin ofender a la persona que lo escribió, como alguien picado con alguien que ve que hace ejercicio por algo estético y no por Acá, salud. acá, acá se ha generado una controversia muy grande. La realidad es la siguiente. Yo sé que hay muchas personas que entrenan solamente por el tema de la estética y lo encuentro súper bien si es subjetivo. Ahora bien, si para alcanzar ese objetivo se genera algún tipo de trastorno, por ejemplo, en la alimentación, ahí ya no es muy óptimo, ahí ya no es muy positivo. Ya, Porque hay que entender que para poder alcanzar cualquier tipo de objetivo del fitness, hay que tener mucha disciplina, estar dispuesto a comer siempre en un horario, eh, tener la asesoría obviamente de un nutricionista que te ayude en este tema, pero creo que es válido. Muchas ya. veces las personas critican a los culturistas y dicen, oye, pero ¿por qué este culturista se coloca una jeringa, ¿cierto? Una inyección para poder tener más masa muscular? Bueno, la realidad es que es su elección, es su vida, si eso lo hace feliz, ¿En qué te afecta? claro, excelente, súper bien, po. Comprendo. Sí, ahí tenemos el caso, por ejemplo, de esta persona que es muy conocida, Luli, ¿Ya? que de un día para otro dijo, bueno, quiero empezar a hacer ejercicio, quiero ser musculosa, y empezó a competir y eso le ayudó en su vida y hoy día ella se siente mejor, se siente con un mayor equilibrio, siente que tiene algo por qué levantarse en las mañanas, que sea positivo, súper bien, pues. O sea, Claro, no, yo no puedo satanizar una actividad que le gusta a una persona. ¿Quién soy yo para decirle no, no levantes más pesas, no crezcas claro. más? Pero insisto, siempre con un equipo multidisciplinario que te ayude a alcanzar tu objetivo y que no te cause cosas como el estrés, como la ansiedad, Claro. algún tipo de trastorno, porque ahí obviamente ya se transforma, o puede pasar que exista una enfermedad de por medio y finalmente el proceso no va a ser, no vaya a tener esa felicidad que estáis buscando. Claro, claro. Finalmente para la misma persona se va a volver algo tedioso. Exactamente. Claro. Vamos con la tercera, 3 de 4. Dice, ¿qué piensas de la propaganda, entre comillas,
obtén calúas en un mes con este ejercicio. O baje 10 kilos en un mes. No. Que claro, yo creo que esa no se va a ir nunca. Yo creo que... Acá voy a sacar al profesor Massa que llevo dentro. Sucede bueno, es que esto es terrible. Deja de decirlo así, esto es terrible. Weón. Me pasa de que yo veo en red social, te diría que el 80, el 90% de lo que está relacionado al ejercicio físico tiene que ver con retos, tiene que ver con objetivos a corto plazo. Yo me pregunto, ¿por qué estas personas, o de dónde salen estas personas? Sí, obviamente de todo lo que es la Universidad de YouTube. Claro. Se certifican en la Universidad de YouTube y sacan estos diplomados en TikTok, en otra red social. No quiero criticar profesiones que, que se pueden sentir, no sé, pueden sentir algún tipo de molestia con lo que voy a decir, pero hay mucho ingeniero comercial, no sé si porque no tendrán trabajo, no sé no quiero generalizar, por supuesto, pero hay mucho ingeniero comercial que hoy día está vendiendo este tipo de retos, este tipo de programas de entrenamiento. A mí me llama mucho la atención, man. Porque yo digo, a ver, señora, si yo dijera, mira, ¿sabes qué? Voy a invertir tu dinero en instrumentos de renta variable, en acciones, y te vendiera eso, ¿qué me dirías tú? Pero Renato, ¿cómo si tú eres preparador físico? ¿Cómo tú vas a estar haciendo eso? Voy a perder mi plata. Un Rafa Garay. Claro, exactamente, eso es como un Rafa Garay, un changa ahí, como tú estar haciendo una estafa piramidal, weón. Pero, ¿qué sucede cuando es tu cuerpo, weón? Cuando es finalmente tu salud. Claro. Las personas van y toman la decisión de poder asesorarse con estos seres de luz, weón, que andan siempre ahí, weón, con la verdad, Claro. que andan repartiendo la atalaya, weón, y te dicen, no, mira, esta es la vida, weón, así hay que hacer las cosas. No se puede, científicamente no se puede, o sea... Una contradicción por donde se vea. Claro, o sea, ¿cómo tú vayas a querer obtener un resultado en un mes, en 2 meses, en 3 meses? Pero si no se puede, es imposible. Quiero tocar una arista con respecto a esto y que tiene mucha relación y me impactó cuando estuve en el diplomado. ¿Ya? Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. El profe dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Que durante mucho tiempo el ejercicio obviamente está ligado al tema de la estética, pero además a la época dorada del culturismo, de los años 80, 70, 80, parte de los 90. Entonces él dice, bueno, la mayoría de los preparadores físicos, la mayoría de los que están ligados al ejercicio físico, incluye profesor de educación física, entrena como los culturistas, weón. Y tú decís, pero ¿cómo si estamos en el mundo académico? ¿Me está diciendo esto, cachai? Y tiene mucha relación con estos retos de 30 días, con esta gente que vende el Herbalife como droga, como falopa, weón. ¿Ah? Te lo venden ahí, te dicen... Debo reconocer que una vez llegué vestido de eterno en una entrevista de Procedo a pararme inmediatamente. Mira, me daría vergüenza, pero yo creo que represento a gran parte de la población chilena. Ahora, no sé si gran parte de la población se vistió de eterno, pero... No, procedo a pararme inmediatamente, pero sucede, como te digo, o sea, insisto, hay gente que se certifica en la red social, prácticamente, yo creo que a Instagram le falta, weón, dar más títulos, weón, dar certificación a estas personas, weón, para que sigan ejerciendo la profesión, lo cual como no existe una fiscalización, finalmente, y también, obviamente, como existe este concepto que tiene relación también con la democracia, libertad de expresión, sale cualquier persona y dice cualquier cosa, Claro. y si es un poco creíble, si aparece vestido de eterno como Samuel, finalmente lo vende y alguien lo va a comprar. Claro, con 3 años de psicología en el cuerpo, ahí aparecí en esa entrevista de trabajo. Fue engañado. Fue engañado, ya. Te vamos a creer, Samuel. Pero, claro, yo creo que ahí aparece un tema importante que es
y creo que yo por lo menos que está pasando harto en el último tiempo, que muchas de las discusiones pseudo teóricas se dan en base a información de las redes sociales. Oye, mira, Sí, no, más nombres para no ser polémico, pero X personaje dijo, mira, lo sigue mucha gente. Dijo esto, no, sí, pero mira este otro, dijo esto otro. Y ahí empieza un... es que, claro, o sea, primero partió con el tema de los influencers, ¿cierto? Entonces una persona que, no sé, pues tenía 300.000 seguidores, eh, poseía la potestad, había visto todos los códigos ahí de la Matrix. eh, Y tenía un alcance grande, de una población claro, grande. entonces esa persona es creíble. Y como esa persona es creíble, puede decir cualquier tontera, cualquier estupidez que se le ocurra. Claro, Entonces, desde ahí, obviamente, empezaron las estafas con productos, con servicios. Es una realidad que se vive hasta el día de hoy. Insisto, no hay fiscalización, porque la tecnología va avanzando mucho más rápido, ¿cierto?, que nosotros. Por lo tanto, no hay control. claro. Entonces, lo peor de esto, que si hace 5 años atrás esto llegaba, no sé, a 1 millón de personas, por colocar un número, hoy día son 100 millones de personas. Claro, Entonces, el impacto es muy grande. Pareciera ser que estudiar ya no sirve de mucho. claro. Es un tema yo creo que da para un podcast completo ese de decir, bueno, entrarán en la universidad algunas carreras como ingeniería comercial en crisis en algún momento, Hoy tomándonos no tengo nada el contra los ejemplo. ingenieros comerciales, por favor, para que no me vayan a funar, weón. Claro. Y claro, es potente porque, claro, está el influencer que se hace conocido por popularidad y nada más. Por el bailecito, por lo que sea. Tampoco no juzgo nada, ¿cierto? Es parte de la... Yo también bailo por si acaso, pero no, Sí, no soy influencer. claro. No vamos a poder ver los pasos No, prohibidos en vivo no se de... puede. los pasos No se prohibidos de puede. Renato. Pero el influencer también toma un peso más cuando se le agrega como esta connotación de validación profesional. Pues, como, no, si lo dijo, pero lo viste en internet, sí, pero él es médico. Sí, pero él es psiquiatra, no sé, médico psiquiatra. Sí, pero no, él es preparador físico, no sé, ¿cierto? Entonces, socialmente, hasta el día de hoy igual sigue teniendo una connotación importante ese tema del título, ¿cierto? Entonces, cuando mezclamos y potenciamos estas dos cosas, influencer, y le sumamos el título ahí como validador dentro de las redes sociales, claro, se genera una ola de información que la gente reproduce. Reproduce, y bueno, ahí como te digo, entramos en una temática que podría ser fácilmente para un capítulo entero. Estaríamos hablando 4 horas más. 4 horas más. Así que eso. Oye, Renato, para finalizar un poco, te agradezco mucho tu participación. Me despediría a la cámara. Se me enredó la lengua. Me despediría a la cámara, pero se apagó hace rato. Tuvimos problemas técnicos. Vamos a despedir al camarógrafo. Terrible el equipo técnico. Terrible el equipo Terrible. técnico. Llevamos 5 horas de grabación. 5 horas de Que se grabación, sepa. repitiendo todo. Sí que vas a salir obviamente en esta despedida tú. Ahí pon cara de poker face. Así que no, agradecerte la participación y para finalizar este capítulo, preguntarte, o más que nada, decirte, bueno, ¿qué consejo le darías a esas personas que tienen el bichito de comenzar a hacer ejercicio o algún deporte para que finalmente se atrevan un poco a hacerlo? Muy de manera visceral, muy de consejo de que te nazca más allá de lo técnico, lo profesional. ¿Qué le diría Renato a las personas? Que lo intentan. Que si buscan hacer ejercicio físico, algún deporte, que le metan garra, que metan pasión, que se asesoren por un profesional, por supuesto. ¿Que no sea ingeniero comercial o...? Que no sé. No, por No, favor, ya basta, no basta. hablar más de los ingenieros comerciales. Pero nada, hay que tener esa motivación, hay que tener ese espíritu de lucha. Y por sobre todo, para mí por lo menos, siempre intentarlo dentro de los niveles de condición física que tiene uno para obviamente no frustrarse. O sea, si uno quiere ser un deportista de alto rendimiento y ya tiene 25, 30 años, obviamente no lo alcanzó. Pero quedan otras actividades, quedan otras alternativas, quedan otras formas también de ver la vida. Y nada, hacer ejercicio físico, todo lo que es el movimiento, es lo mejor y es la base de la vida. Súper, súper. Gracias Renato, que estés bien, te agradezco mucho haber participado. Muchas gracias a ti, Samuel. De verdad, me voy, pero muy, muy contento.